affliction, locked up inside myself. This life is much too young to fade. I ran away from the pain, always breaking down inside, incomplete. But now I see this won't be the end of me. Capítulo 1. El momento en que todo se rompió. No sé cómo empezar esto. Tal vez porque ni siquiera estoy seguro de por qué sigo escribiendo o respirando. Pero supongo que si alguien alguna vez lee esto, quiero que sepa cómo fue todo. Como un chico que solo quería amor, terminó roto. Todo comenzó hace unas semanas, aunque, en realidad, fue hace mucho más. Solo que no quería verlo. Cerraba los ojos a las señales, al dolor escondido en los silencios, a las mentiras disfrazadas de promesas. Rías, Akeno, Asia, todas ellas. Mi harem. Mis amores. Me entregué por completo a ellas. Luché. Morí. Volví. Les ofrecí mi alma, mi cuerpo, mi corazón. Pero ese día, todo se vino abajo. Volvía a la mansión Gremori después de una reunión con Azazel. Era tarde, pero quería sorprenderlas. Tenía chocolates, incluso flores. Algo cursi, tal vez, pero así soy. Quería ver sus sonrisas. Sentirme en casa. Pero lo que encontré fue un infierno disfrazado de paraíso. La puerta estaba entreabierta. Risitas. Voces masculinas. Pensé que tal vez era una reunión. Hasta que los vi. Ahí estaban, Rías en brazos de Sairaorg, besándolo con una pasión que jamás tuvo conmigo. Akeno, sobre Kiba. Asia, ella, incluso ella, la más pura, estaba con un ángel caído, desnudos bajo las sábanas. Mi corazón no se rompió en pedazos. No. Se desintegró. ¿Qué es esto? Grité, incapaz de controlar el temblor en mi voz. Todos se quedaron quietos. Nadie dijo nada al principio. Hasta que Rías se levantó, sin molestarse en cubrirse. Issei, esto ya no es lo que era. Te aferraste demasiado a algo que ya murió. ¿Murió? Murmuré. ¿Cuándo lo mataron? ¿Cuándo me mataron a mí también? Lo que siguió fue una tormenta de justificaciones vacías. Estábamos confundidas, te veíamos más como un amigo, Kiba me entiende más, tu obsesión con los pechos ya no es tierna, es molesta, ya crecimos, Issei. No grité más. No lloré. Solo, me fui. Desde ese día, el mundo perdió color. No podía comer. No podía dormir. Veía sus rostros cuando cerraba los ojos, sus gemidos con otros, sus risas a mis espaldas. Cada vez que intentaba pensar en otra cosa, volvía a ese cuarto. Volvía a ese dolor. Me alejé de todos. Incluso de mis padres. Sentía que me ahogaba. Una noche, no pude más. Subí al punto más alto de la Academia Kuo. El viento era frío, y la luna parecía burlarse de mí. Miré hacia abajo. El vacío me llamaba. Por primera vez en mi vida, sentí que morir no dolería tanto como seguir viviendo. ¿Eso es lo que quieres? Esa voz, calmada, pero firme. Sona Citri. Me giré, sorprendido. No había hablado con ella en meses. Nunca fuimos tan cercanos. Y, sin embargo, ahí estaba. Con el cabello suelto, sin sus lentes, mirándome con esos ojos que, por primera vez, no eran fríos. Eran humanos. Vete, dije. No quiero testigos. No me iré, respondió ella, dando un paso más. No voy a dejar que alguien como tú se rinda así. ¿Alguien como yo? ¿Un tonto, un juguete roto, un idiota que nadie quiso? No, respondió con firmeza. Alguien que lo dio todo. Que amó de verdad. Que merece mucho más que una caída solitaria desde un edificio vacío. No sé por qué, pero rompí. Me derrumbé. Caí de rodillas, llorando como un niño. Gritando. Sona no dijo nada. Solo se arrodilló a mi lado y me abrazó. No por lástima. No por compasión. Lo supe, porque su abrazo era cálido. Real. Esa noche, no salté. Y fue gracias a ella. Esa noche no dormí. Sona me llevó a su casa, no al Citri Mayor, sino a un pequeño apartamento que tenía en el distrito más tranquilo de Kuo. Nada lujoso, nada con magia o símbolos demoníacos. Solo una mesa, un sofá, y una taza caliente de té que me dejó sobre las manos sin decir palabra. Yo, todavía temblaba. Me senté en el suelo, encorvado, sintiendo el peso de todo encima. Sona no me preguntó nada.
No trató de analizarme ni darme soluciones. Se sentó frente a mí y solo estuvo ahí. Su presencia era lo único que no dolía esa noche. ¿Por qué estás haciendo esto?, le pregunté con la voz rota. Ella desvió la mirada, pensativa. Porque sé cómo se siente ser invisible para las personas que te rodean, susurró. Porque también he tenido noches en las que pensé que el mundo no me necesitaba. No supe qué decir. No pensé que alguien como ella, fuerte, calculadora, siempre perfecta, pudiera decir algo tan humano. Pero ahí estaba, sin maquillaje, sin escudos, con tristeza en los ojos. ¿Te hicieron daño?, le pregunté. Mucho. Pero aprendí a esconderlo. Tú, en cambio, tú lo llevabas todo en el corazón. Y cuando te lo rompieron, no supiste cómo volver a respirar. Me tapé los ojos con ambas manos. El dolor seguía ahí, latiendo. No era una herida, era una enfermedad. Cada recuerdo me apuñalaba. Cada imagen de ellas riendo sin mí, amando a otros sin mí. No puedo vivir con esto, Sona, murmuré, la voz temblorosa. Todo me recuerda que fui un estorbo, un chiste. Me dieron esperanzas solo para destruirlas. Nunca me quisieron, yo te quiero. Mis ojos se abrieron. No por sorpresa, sino por incredulidad. ¿Qué? Sona bajó la mirada, incómoda. Sus mejillas se tiñeron de un rojo leve. No como esas chicas. No por tu cuerpo ni por tu poder. Pero, te he observado, Issei. He visto cómo te lanzaste al fuego por cada persona que amabas. Cómo sonreías incluso cuando estabas agotado. Cómo protegiste a Asia como a una hermana, cómo querías a Rías sin pedir nada a cambio. Su voz se quebró un poco. Y ver cómo te destruyeron, me dolió. Me dolió más de lo que pensé que dolería. Y me di cuenta de que, no podía seguir fingiendo que no me importabas. Yo no sabía qué decir. No podía entender por qué, alguien como ella, podría ver algo en alguien como yo. Estaba roto. Un cascarón vacío. Lleno de odio, de tristeza, de vergüenza. Y aún así, ella me estaba mirando como nadie más lo había hecho. No dije nada más. No esa noche. Pero por primera vez, sentí algo que no era desesperación. Sentí esperanza. Los días siguientes fueron duros. No mágicamente mejores. No hubo milagros. Me despertaba gritando algunas noches, reviviendo las traiciones. A veces me quedaba sentado durante horas, con los ojos fijos en la nada. Pero Sona no me dejó solo ni un segundo. No me obligaba a hablar, no me juzgaba por llorar. Ella solo me acompañaba. Me preparaba comida, me hacía caminar con ella por los jardines cuando sentía que me ahogaba en mi mente. Me leía libros, aunque yo no los entendiera. Incluso me dejaba escuchar música mientras ella trabajaba. Pequeños gestos. Pequeños pasos. No tienes que demostrarle nada a nadie, Issei, me dijo una mañana. Solo, vuelve a encontrarte a ti mismo. Y eso intenté. A paso lento, con tropiezos, con recaídas. Pero intenté recordar lo que me hacía sonreír. Los mangas tontos. Los dulces. Las historias de héroes que caen, pero se levantan. Y cada vez que me caía otra vez, ella estaba ahí. Y poco a poco, mi corazón empezó a sanar. No del todo. A veces aún duele. Aún hay noches difíciles. Pero Sona es mi refugio. Y a veces, cuando me mira con esos ojos sinceros, siento que tal vez, solo tal vez, aún soy digno de ser amado. El silencio duele más que cualquier grito. Eso fue lo que aprendí después de esa noche en la azotea. A pesar de que no salté, algo dentro de mí sí lo hizo. Algo cayó al vacío y no volvió a subir jamás. Sona me llevó a su apartamento, sí. Me dio techo, comida, su compañía, pero el hueco en mi pecho seguía ahí. Como un agujero negro que se tragaba todo lo que alguna vez fui. No podía dormir. No podía comer. Lo intentaba por ella, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los cuerpos de las personas que amaba fundidos con otros, mirándome con desprecio. Burlándose de mí. ¿De verdad creíste que te queríamos, Issei? Era solo una distracción. Una broma. Un niño con fantasías. Nunca fuiste suficiente. Esas palabras no me las dijeron con la boca, pero me las gritaron con sus actos. Y esas cicatrices, las internas, no sanan tan fácil. Una noche, me levanté temblando, con el pecho apretado como si me estuvieran enterrando vivo. Fui al baño, encendí la luz, y me miré al espejo. Lo que vi no era yo. Era un fantasma. Ojeras profundas. Labios agrietados. Piel pálida. Y lo peor, esos ojos. Vacíos. Cansados. Sin alma. Golpeé el espejo. 1, 2,
3 veces. Hasta que la sangre manchó el lavabo. Hasta que me di cuenta que tal vez, si sangraba lo suficiente, podría vaciar ese dolor. Y lo peor es que no me dolía. Sona entró corriendo al escuchar el estruendo. Me encontró con las manos llenas de cristales, la mirada perdida, el cuerpo temblando. ¿Qué hiciste, Issei?, gritó, corriendo hacia mí. Yo solo la miré, y solté algo que nunca pensé decir en voz alta. Quiero desaparecer, quiero que se acabe, por favor, ya no aguanto. Ella no dijo nada al principio. Solo se arrodilló y me abrazó fuerte, aunque mi sangre le manchaba la ropa. Y entonces, lloró. Lloró por mí. Lloró como si el dolor que yo sentía fuera suyo. Como si mi alma rota se hubiese desgarrado dentro de ella. No me dejes, por favor, susurró. Si tú mueres, yo también me voy con esa parte que se enamoró de ti cuando nadie más veía tu valor. Eso me rompió de verdad. No por tristeza. Sino porque por primera vez, alguien me dijo que mi vida valía para ella. No por obligación. No por culpa. Sino porque me veía como un ser humano. Uno roto, sí. Pero real. Pasaron días. Quizás semanas. Perdí la cuenta. Sona me cuidó, curó mis heridas, limpió mi sangre, me mantuvo vivo cuando yo no quería seguir. Pero había noches donde me sentaba en el suelo del baño, abrazado a mis piernas, deseando que todo fuera un mal sueño. Que alguien me despertara en primer año de secundaria. Que Rías aún me sonriera con sinceridad. Que Asia aún me mirara como su héroe. Pero eso ya no existía. Lo peor no era el dolor. Era la soledad. Me sentía como si estuviera en medio de un océano negro, sin nadie cerca. Y cuando gritaba, mi voz se perdía en la marea. Y sin embargo, cada vez que me hundía, ella aparecía. Sona. Ella no me salvaba con palabras mágicas. No me prometía que todo iba a estar bien. Lo único que hacía era quedarse. Sentarse a mi lado. Tomarme la mano. A veces, en silencio. Y en ese silencio, me hacía sentir menos solo. Una noche, mientras yo temblaba por otro ataque de ansiedad, ella me susurró. Yo no te pido que te levantes, solo que no te rindas. Si vas a quedarte en el suelo, hazlo, pero hazlo conmigo. Y por primera vez, me aferré a alguien. Me aferré a ella. No como un náufrago que agarra a una tabla. Sino como un hombre roto que, aún en la oscuridad, quiere aprender a respirar otra vez. Días después de aquel colapso, comencé a caminar. No porque quisiera. No porque me sintiera mejor. Sino porque Sona me lo pidió, con esa calma que siempre usa cuando el mundo se me cae encima. No tienes que correr, me dijo. Solo da un paso. Aunque duela. Y lo hice. Un paso. Luego otro. Salimos a un pequeño parque cerca de su apartamento. El viento me golpeó la cara como si me despertara de una pesadilla que no terminaba nunca. Las hojas secas caían, el cielo estaba gris, y aún así, se sentía más cálido que la mansión Gremory, más real que cualquier reunión de facciones. Sona caminaba a mi lado. Siempre un paso atrás. Como si supiera que yo aún me estaba reconstruyendo. Como si temiera empujarme demasiado fuerte y volverme a romper. ¿Sabes? Le dije sin mirarla. Cuando me traicionaron, no dolió solo por lo que hicieron, dolió porque yo confiaba. Porque di todo lo que era por ellas. Y cuando me aplastaron, no dejaron nada en pie. Ella se detuvo. Yo también. Issei, susurró, con la voz temblorosa. ¿Tienes miedo de volver a amar? No respondí. No pude. Porque sí. Tenía miedo. No de amar. Sino de que amar de nuevo me destruyera otra vez. De que esa parte que apenas estaba pegando con cinta, se hiciera polvo si volvía a confiar. Y ella estaba entrando en mi corazón, aunque yo no se lo permitiera. Sí, admití. Me aterra. Ella bajó la mirada. Y por un segundo, pensé que se alejaría. Que me dejaría solo como todos los demás. Pero no lo hizo. Se acercó. Y con una suavidad que me estremeció, me tomó la mano. Esa misma que ella había curado cuando la destrocé contra el espejo. Y dijo algo que se quedó grabado para siempre. Entonces no me ames aún. Solo déjame quedarme a tu lado. Hasta que ya no tengas miedo. Lloré. En medio del parque, con la gente mirándonos. Lloré como un niño. Como un hombre roto. Y ella, me abrazó. Me sostuvo como si mi alma se le fuera entre los dedos. Justo cuando pensaba que estaba empezando a sanar, regresó. Rías. No apareció con un séquito de demonios. No llegó con Akeno o con sus promesas vacías. No. Fue sola. Frente a la puerta del apartamento de Sona.
como si tuviera derecho a tocar. Como si aún fuera parte de mi mundo. Sona me miró antes de abrir. Sabía que no estaba listo. Pero yo, asentí. Porque parte de sanar también era enfrentar al fantasma que más me dolía. Cuando la puerta se abrió, me encontré con la mujer que amé con todo mi ser, y que me destruyó sin siquiera parpadear. Hola, Issei, dijo, con la voz apagada. Sé que no merezco estar aquí. Pero, necesitaba verte. Yo no hablé. Solo la miré. Esa melena roja, esos ojos azules que antes me hacían sentir invencible, ahora solo me recordaban lo frágil que fui. No vine a pedir perdón, continuó. Vine a decirte que, lo arruiné. Que perdí al único hombre que me amó de verdad. Y que cada noche, cuando duermo junto a alguien más, me siento vacía. Sus palabras no me conmovieron. No esa vez. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté con una voz casi rota. ¿Por qué me clavaste un cuchillo cuando yo solo quería que fueras feliz? Rías cerró los ojos. Y por fin, lloró. De verdad. Porque pensé que siempre estarías ahí. Porque me acostumbré a tenerte. Y cuando encontré algo que me ofrecía más, lo tomé. Como una niña egoísta. Mi pecho dolía. Pero no por ella. No por lo que dijo. Dolía porque me di cuenta que, ya no quería volver. Que lo que sentí por ella había muerto con mis gritos en esa azotea. Gracias por venir, le dije. Pero ya no soy ese Issei. El que estaba dispuesto a morir por ti, murió aquella noche. Ella asintió. No dijo nada más. Solo se fue. Y Sona, me abrazó por detrás mientras la puerta se cerraba. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la herida empezaba a cicatrizar. Después de que Rías se fue, el silencio se hizo más fuerte que nunca. No el tipo de silencio incómodo, sino uno que pesaba. Que aplastaba el pecho. Como si el aire mismo me obligara a recordar todo lo que pasó. Me quedé sentado en el sofá por horas. No lloré. No grité. Solo, estaba. Como una estatua. Como alguien que aún no sabía si merecía seguir respirando. Y entonces, sentí unos brazos alrededor de mí. Sona. Ella no me dijo nada. Solo apoyó su cabeza en mi hombro y se quedó ahí. Sin hablar. Sin moverse. Como una promesa silenciosa de que no me dejaría solo, por más roto que estuviera. No sé qué soy ahora, susurré. No sé si soy una persona, o solo un montón de pedazos que siguen intentando parecer vivos. Ella se separó apenas, y me miró a los ojos. Eres humano. Estás roto, sí, pero también eres valiente. Porque a pesar de todo, sigues aquí. Con miedo, con dolor, pero sigues. Y eso ya es mucho más de lo que otros harían. Tragué saliva. Sentí ese nudo otra vez. Ese que siempre me aplastaba la garganta cuando quería decir lo que me dolía. Sona, ¿por qué? ¿Por qué me sigues cuidando? ¿Por qué sigues aquí, sabiendo todo lo que soy y todo lo que perdí? Ella sonrió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Porque yo también he estado rota, Issei. Porque yo también sé lo que es darlo todo y no recibir nada. Y porque cuando te vi en esa azotea, supe que si tú morías, una parte de mí también lo haría. Me enamoré de ti, Issei. No del héroe. No del dragón. Me enamoré de ti, incluso cuando tú no sabías quién eras. Sentí un golpe en el pecho. Uno diferente. No era tristeza. Era otra cosa, algo que ardía, pero con calor. No con dolor. Y por primera vez en meses, la abracé yo. No porque necesitara apoyo. Sino porque quería protegerla también a ella. Mis manos temblaban. Mi voz era apenas un susurro. Pero lo dije. Gracias, por no soltarme cuando yo mismo quería dejarme caer. Ella no respondió con palabras. Solo me abrazó más fuerte. Pasaron días después de aquella confesión. No nos besamos. No dijimos te amo como en las novelas. No lo necesitábamos. Lo nuestro era diferente. Más real. Cocinábamos juntos. Caminábamos por las calles. Hablábamos de cosas simples. Y en cada momento, yo iba soltando un poco de ese peso que me había enterrado por dentro. Pero las noches, seguían siendo difíciles. Una de ellas, desperté gritando. Sudando. Soñé con Asia, con su sonrisa desvaneciéndose, diciendo que yo no merecía amor. Que siempre estuve solo. Que incluso Drake se había ido porque yo era un fracaso. Sona llegó corriendo a mi cuarto. Me encontró en el suelo, jadeando, llorando con los ojos rojos. Se arrodilló frente a mí. Me acarició el cabello. Y me dijo algo que me hizo temblar más que cualquier pesadilla. No eres un fracaso, Issei. Eres la persona más fuerte que conozco.
Estás lleno de cicatrices, y aún así, sigues intentando. Eso no es debilidad. Eso es coraje. Me abracé a ella, temblando, con la desesperación de alguien que aún tiene miedo de cerrar los ojos. ¿Y si un día te cansas de mí? ¿Y si un día, tú también me dejas? Ella tomó mi rostro entre sus manos, con una firmeza que me desarmó. Entonces me quedaré cada día. Todos los días. Hasta que dejes de tener miedo de que me vaya. Y ahí, entre lágrimas y temblores, me di cuenta de algo. Tal vez aún me dolía el pasado. Tal vez aún tenía pesadillas. Pero ya no estaba solo. Y por primera vez en toda esa oscuridad, quise vivir. No por lo que fui. No por lo que